Esta noche vamos a estar estudiando el pasaje de Hebreos 10, del 19 al 25. Yo le he titulado a este tema Ejerzamos como sacerdotes del nuevo pacto. La sección anterior vimos cómo Cristo nos santificó, que tiene que ver con la consagración que se hacía a un sacerdote, y nos perfeccionó, que tiene que ver con la capacitación y la oficialización, la unción que se le hacía a un sacerdote para que entrara a ejercer las funciones como sacerdote. De alguna manera, dentro de la mente del autor, que le está hablando de pacto, le está hablando de sangre, le está hablando de sacrificio, le está hablando de tabernáculo, le está hablando de sacerdote, necesitamos entender eso como nueva, el nuevo privilegio que Dios nos ha dado de ser sacerdotes. Entonces, ya teniendo eso claro, que vamos a repasar algo, dice el verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. En este pasaje Él nos invita a acercarnos y muestra los requisitos que da para acercarnos, pero de alguna manera hay tres exhortaciones principales que tienen que ver con las tres marcas, evidencias o características que tiene un verdadero creyente: fe, esperanza y amor. Vamos a ver el pasaje, pero es importante verlo en su contexto y recordar que al inicio del capítulo 10, el autor desde el capítulo 7 hasta el capítulo 10 nos estuvo hablando sobre la superioridad del sacerdocio de Cristo comparado con el sacerdocio levítico, del sacrificio de Cristo comparado con los sacrificios de los animales, de la inefectividad de todo el sistema sacrificial del antiguo pacto y de la efectividad completa y alta del sacrificio de Cristo, tan efectivo que nos santificó para ser sacerdotes y luego nos perfeccionó para ejercer con unción, con el poder del Espíritu, dicho sacerdocio. El autor terminó asegurándonos en el verso 18 que ya el sacrificio de Cristo fue suficiente para resolver el problema del pecado, quitó el pecado del medio y ya no hay necesidad de volver a presentar más sacrificios por el pecado. Esa labor que tenía el sumo sacerdote una vez al año, el día de la expiación, está abrogada, está eliminada porque ha sido cumplida por Cristo. Pero habían otras funciones dentro del santuario, porque Dios anhela que le adoremos, que le glorifiquemos, que le sirvamos, y esas otras acciones, aparte de los sacrificios por el pecado, siguen siendo necesarias de hacer, y ahí es donde entramos nosotros, donde entra la obra de Cristo, no solamente para perdonarnos, sino también para santificarnos y consagrarnos para que podamos realizar esas acciones. Él ya había hablado algo de esto, había empezado a dar luces en el capítulo 4 antes de entrar a todo el tema de el sacerdocio de Cristo. En el capítulo 4 del 14 al 16, Él nos dijo: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. O sea, hay un motivo, hay una razón por la cual nuestra fe es importante. Verso 15 de Hebreos 4, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo con nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hay una necesidad que seguimos teniendo nosotros de gracia y de misericordia, y en ese ejercicio sacerdotal
llegamos a la presencia de Dios para encontrar gracia, para encontrar misericordia, tanto para nosotros como para nuestros hermanos. El autor quiere dejarnos bien claro los beneficios que tenemos como el pueblo del nuevo pacto, y también él se va a encargar de mostrarnos los peligros que corremos, similares a los peligros que corrió el pueblo de Israel. Por eso las advertencias siguientes o anteriores a este énfasis sobre los beneficios. Con el propósito de aclarar, él enfatiza y repite ciertas cosas para que podamos tener una mayor apreciación de su argumento. En el capítulo 4, antes de hablar de Jesucristo hecho como nuestro sumo sacerdote y de la superioridad de su orden y de la superioridad de su sacrificio y de la superioridad de su servicio, el énfasis era la posibilidad que tenemos de alcanzar misericordia y hallar gracia para ser fortalecidos. Aquí el énfasis cambia, aunque usa palabras similares. Aquí el énfasis es acercarnos a Dios, ya no solamente para alcanzar misericordia, sino para conocerle más, para glorificarle más y para disfrutar más de él y de su presencia. Ya tenemos claro que el nuevo sumo sacerdote del nuevo pacto es Jesucristo, que el cambio de sacerdote tuvo un cambio de ley, que él inauguró el nuevo pacto, que él removió por completo nuestros pecados. Pero la pregunta que tenemos que hacernos y que él espera que nos hagamos es cómo nos afecta esto, con qué propósito fueron removidos nuestros pecados y fuimos hechos partícipes de este nuevo y mejor pacto. Y ahí entra Hebreos 9:14. Hebreos 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias para servir al Dios vivo. O sea, él mismo está diciendo que la razón por la cual Cristo viene a purificar nuestra conciencia es para que sirvamos al Dios vivo. Su sacrificio fue la efectiva ofrenda por el pecado que removió todo obstáculo para que ahora tengamos la libertad de cumplir lo que Adán no pudo cumplir, vivir para agradar, para servir a Dios y para mostrar su gloria. Necesitamos apropiarnos de los privilegios que ya tenemos y actuar acorde en obediencia a estas verdades. Hebreos 10:10 nos dijo que por esta voluntad, por la voluntad de Cristo, obedeciendo a la voluntad de Dios, hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. Y vimos que eran los sacerdotes los que eran santificados o apartados o consagrados para servir a Dios. Y en Hebreos 10:14 vimos que por una ofrenda él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y vimos que aquí vimos un pasaje que es Éxodo 29 del 4 al 9, donde Dios le da instrucciones a Moisés para perfeccionar a Aarón en el verso 9, y las instrucciones es primero lavarlo con agua, bañarlo, tomar las vestiduras y vestirlo de túnica, de manto, de efod, de pectoral, ponerle un cinturón, luego ponerle una mitra sobre su cabeza y sobre la mitra una diadema santa, luego ungirlo con aceite, y este era el proceso de alguna manera de perfeccionamiento, de habilitación para que ahora Aarón y sus hijos pudieran funcionar como sacerdotes. Básicamente, el autor tiene ese proceso en mente, y por eso vamos a encontrar en el pasaje que debemos de llegar lavados con agua pura, pero obviamente no está hablando de que tenemos que bañarnos para entrar a la presencia de Dios, sino está hablando de esta purificación espiritual, que es la realidad de lo que era en sombra el baño para Aarón y sus hijos. Obviamente eso era una realidad para ellos como un baño, pero era sombra, y nosotros ya estamos en la realidad. Tenemos que acordarnos de esos constantes anuncios que él nos ha dicho en la carta, que lo anterior era sombra de lo que ahora es una realidad. Entonces, lo primero que pasaba era el lavamiento con agua, y esto es figura de que fuimos lavados con la palabra. Luego eran vestidos con vestiduras sacerdotales, y si nosotros hacemos una revisión de las vestiduras sacerdotales, hay una gran relación con la armadura del creyente, ¿verdad? La túnica, el manto, el efod, que eran cosas que cubrían el cuerpo y el pecho, podríamos de alguna manera conectarlos con la coraza de justicia que cubre el pecho y con el escudo de la fe que cubre el cuerpo también, ¿verdad? Que son cosas básicas, es lo primero que se recibe.
por medio de la fe recibimos la justificación en Cristo. Luego había un cinturón y el cinturón obviamente nos recuerda el cinturón de la verdad y obviamente es la necesidad que tenemos de seguir creciendo en la verdad de la palabra y en la relación con la verdad, que es Cristo mismo. Luego había una mitra que era algo sobre la cabeza que tenía relación o que tiene relación con lo que es el casco de la salvación y es ese proceso de renovación en nuestra mente que nos hace crecer en salvación, pero el sacerdote tenía algo extra, que era una diadema sobre la mitra. Y esa diadema simboliza la dignidad que ahora tenemos, no solamente como hijos de Dios, sino como sacerdotes del nuevo pacto. Hemos sido dignificados para servir al Señor. Pablo le habla a los corintios y en el capítulo 6 y verso 11 les dice, les habla de las obras de la carne, pero en el verso 11 les dice, esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Y vemos que esto tiene mucha relación, ¿verdad? El lavamiento con la palabra, el lavamiento de las regeneraciones, la nueva vida, la santificación y la justificación tiene que ver con esta vestidura, con este cambio de apariencia ante Dios, de acceso ante Dios y también con esta dignificación, ¿verdad? Con esta obra que nos dignifica y con esta habilitación de ahora ejercer como sacerdotes del nuevo pacto. Vamos a ir verso por verso. Verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ese así que es, dado que ya somos sacerdotes, dado que el pecado que nos separaba de Dios fue quitado, vivamos nuestra salvación. Y teniendo la palabra libertad, realmente la palabra en griego es la palabra parresía, que se traduce la mayoría de las veces en el Nuevo Testamento como denuedo. Es una palabra que significa, que tiene que ver con seguridad, con confianza, con valentía, un término muy usado por los apóstoles para pedirle al Señor que les diera denuedo para poder predicar la palabra. Y esto es algo bien interesante porque aquí tiene un sentido de autorización. Antes solo el sumo sacerdote tenía la autorización para entrar y cuando entraba, entraba con temor y entraba con valentía. Ahora, esa autorización que solo tenía un hombre se nos ha dado a nosotros, pero no podemos olvidar que es un lugar muy sagrado. No podemos olvidar que si nuestro pecado no hubiera sido removido y si el velo no hubiera sido rasgado y si Cristo no estuviera actuando como nuestro intercesor y sumo sacerdote, no podríamos entrar. El autor nos está recordando que tenemos una libertad para entrar que deriva de la muerte sacrificial de Cristo, pero él usa una palabra significativa porque no nos dice, oh, entren como que si nada hubiera pasado. No, necesitan denuedo, teniendo denuedo para entrar. De alguna manera, él quiere que tengamos esta mentalidad de que deberíamos entrar sabiendo que de no ser por la obra de Cristo existiría el riesgo de morir al entrar. Y era como entrar arriesgando nuestra vida, pero confiando en la gracia y en la misericordia de Dios que Cristo planteó para nosotros. Una imagen que obviamente se queda corta, pero que nos da una imagen que es un reflejo de lo que iba a pasar, es Esther. Vayamos a Esther 4:16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, día y noche, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esther no iba a entrar al lugar santísimo, pero iba a entrar en la presencia del rey, que en este contexto significa obviamente la presencia de Dios. Y había un riesgo de que si ella no era mandada a llamar, podía morir. Entonces ella no va y entra como era su esposo y como ella era la reina. No, yo ahorita voy y entro. No, ella decide prepararse
ayunando ella y sus doncellas 3 días y 3 noches y pidiéndole a todo el pueblo que ayunen 3 días y 3 noches. ¿Para qué? Para que en el momento en que ella se acerque, el ayuno haya movido a Dios para que le conceda gracia delante del rey Asuero. Y obviamente el ayuno y la oración tuvieron una importancia para que ella hallara gracia delante del rey Asuero, pero ella iba con la conciencia de que podía morir. Y por eso dice, y si perezco, que perezca. Obviamente nosotros ya no tenemos esa conciencia de pecado, pero no podemos anular de nosotros el temor de Dios y la conciencia de la santidad de Dios. Teniendo denuedo, teniendo valentía, en nuestros países diríamos, teniendo agallas para entrar. ¿Por qué? Porque no podemos tomarlo como algo liviano, como algo pasajero, como algo de que sí, yo ahorita oro y ya estoy en la presencia de Dios. No es tan así, realmente no es. Obviamente tenemos acceso a ser escuchados por Dios, pero entrar al lugar santísimo es algo diferente que solamente hacer un servicio, hacer una oración, ir a la iglesia. No todo momento que hacemos algo espiritual estamos entrando. Realmente solo entramos cuando hay una conciencia correcta y una preparación correcta, que es lo que el pasaje de hoy nos va a explicar. ¿De qué se trata esa libertad, ese denuedo? De la conciencia de que fuimos perdonados, que fuimos santificados o consagrados al ser incluidos en la familia de Cristo y que ahora somos sacerdotes acorde a la tribu de Melquisedec y que fuimos perfeccionados o capacitados, es decir, ungidos con el Espíritu Santo para funcionar como sacerdotes. ¿A dónde? El autor, la palabra que usa, se puede traducir lugar santísimo, pero también se puede traducir santuario celestial y se refiere a la misma presencia de Dios. Hermanos, es importante aclarar que la audiencia original eran judíos y a cualquier judío le hubiera sonado una completa locura si le dicen, tú puedes entrar al lugar santísimo, tú puedes entrar al cielo, tú puedes entrar a la presencia de Dios. O sea, no, de ninguna manera. A la presencia de Dios no puede entrar un hombre y seguir vivo. Nadie podía entrar al lugar santísimo terrenal. Solo el sumo sacerdote una sola vez al año. ¿Cuánto menos yo? ¿Cuánto menos entrar al celestial? ¿Por qué camino entraríamos? O sea, esas eran las preguntas que surgieron en la mente de los lectores y entonces el escritor le responde, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Hermanos, hay un paralelo entre el verso 19 y 20, la libertad, la valentía se conecta con el camino nuevo y vivo, es un camino que transitar, no es algo inmediato. Al lugar santísimo es detrás del velo, a través del velo y por la sangre de Jesucristo, es por medio de su carne, que aquí hace referencia a su encarnación. Ahora, lo interesante es que el autor aquí nos está dando esos detalles de cómo entrar y nos dice, hay un camino nuevo. ¿Por qué nuevo? Nuevo aquí significa tanto nuevo porque no estaba antes en el tiempo y nuevo porque aquí nuevo es tanto temporal como cualitativo. Primero porque no existía antes y segundo porque era impensable para un judío cualquiera tener desde aquí, desde este mundo presente, un acceso al mundo venidero, un acceso al cielo. Aquí al lugar santísimo que el autor nos dice que ahora podemos entrar, no es el del templo de Jerusalén, el templo estaba a punto de ser destruido, es al cielo. Eso era impensable. El cielo iba a venir después de la muerte y vamos a entrar después de la resurrección, pero no ahorita en este tiempo. Y el autor dice, ya hay una conexión entre el cielo y la tierra, ya tenemos acceso. ¿Por qué? Porque el Cristo cuando vino, él trajo el reino y él trajo el cielo y cuando él subió y resucitó, nos abrió camino. Un camino que no existía antes, un camino que es nuevo, pero que está recientemente abierto por el definitivo sacrificio de Cristo. Pero no solamente es nuevo, es un camino vivo. Y el sentido es difícil, algunos no se ponen de acuerdo en qué significa que sea vivo. Algunos dicen es vivo porque lleva la vida, es vivo porque el Cristo vivo es el camino. Él dijo, yo soy el camino y es a través de él.
Pero yo creo que también el autor nos muestra un camino vivo como un camino que no se puede manipular ni por el hombre ni por la religión y que no está sujeto a ninguna estrategia humana de acceso sin cumplir con el requisito de la mediación de Cristo y de la fe en Él. Es como, no sé, usted ha visto películas de cuentos y de niños y estos, eh, por ejemplo, el acceso a Narnia, ¿verdad? Es un acceso vivo porque se presenta cuando Narnia quiere dejarlos entrar y no necesariamente es a través de un ropero. En una ocasión es a través de un ropero y en otra ocasión es a través de un cuadro en la pared, pero está vivo porque no se abre a cualquiera y porque no siempre está disponible a abrir y entrar para cualquiera. Discierne, lee al que está tratando de entrar y solo al que cumple los requisitos de tener una fe genuina en Cristo le abre el acceso para entrar. Es vivo, no puede ser engañado. Entonces no lo abrió, dice el pasaje, a través del velo, es decir, de su carne. Y la carne de Jesús en el libro de Hebreos es una referencia a su encarnación y está aludiendo a su obediencia. Como diría Pablo, se hizo obediente hasta la cruz. Quiero aquí que vayamos a Mateo 7, del 13 al 14, porque es un camino nuevo, pero eso no significa que cualquiera lo pueda cruzar. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Angosto es el camino que lleva a la vida y son pocos los que la hallan. Vayamos a Lucas 13, del 23 al 30, para ver un poco por qué son pocos. Dice, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Para un judío, el reino de Dios era igual al cielo, era igual al mundo venidero y era algo que Jesús ya desde ya estaba anunciando que él iba a abrir un camino y que iban a haber algunos que iban a lograr conectar e iban a lograr entrar al reino de Dios, pero iban a haber judíos que iban a estar excluidos. La razón por la que Cristo da, que aquí dice lo mismo, muchos procurarán entrar, pero no muchos podrán entrar. Y creen que pueden entrar porque comieron en mis plazas, porque proclamaron mi nombre, porque tenían el nombre de creyentes, o porque fueron alguna vez a una iglesia, o porque eran descendientes de Abraham. Pero la razón por la que se les va a decir apartaos de mí es porque son hacedores de maldad. Y hermanos, obviamente todos lidiamos con el pecado, pero hay que entender que un creyente es alguien, un creyente verdadero es alguien que ama y persigue hacer la voluntad de Dios. Siempre Cristo contrapone los hacedores de maldad contra los que hacen la voluntad de Dios. Y si regresamos aquí al capítulo 10 de Hebreos, debemos de recordar que Él no quitó los sacrificios para no poner nada, sino que quitó lo primero, los sacrificios, para poner lo segundo, el hacer su voluntad. Entonces, ¿quién es un sacerdote del nuevo pacto que tiene acceso a este camino nuevo y vivo? Alguien que está buscando hacer la voluntad de Dios. ¿Qué nos da la valentía para entrar?
la seguridad y la certeza de que estamos comprometidos con Dios a buscar hacer su voluntad. Eso es parte de lo que el autor nos está diciendo. Por eso dice valentía para entrar, de nuevo para entrar. Verso 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Una y otra vez no podemos olvidar que es Jesucristo quien nos ha abierto la entrada a través de su muerte y resurrección y a través de su intercesión como gran sacerdote. Cuando dice sobre la casa de Dios, tenemos que recordar Hebreos 3:6 que nos dijo claramente que la casa de Dios somos nosotros, pero sí retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Somos la casa de Dios, tenemos el acceso a su sacerdocio y al cielo, pero la confianza, la fe, la esperanza son cosas importantísimas y aquí lo va a repetir como vamos a ver. Estamos en la actividad de la esfera sumo sacerdotal de Cristo que está entronizado en la presencia de Dios, pero para conectar con dicho ámbito necesitamos fe, esperanza y amor. Verso 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Estos 4, digamos que requisitos que el autor nos da aquí tienen mucho que ver con la fe, con la certeza de la fe, con la firmeza de la fe o de la fidelidad hacia Dios. Lo primero que dice es acerquémonos, pero no sin llenar los requisitos necesarios, no sin fe, no sin recordar que Cristo es el mediador. Este acercamiento, a veces pensamos que cuando dice acerquémonos es una invitación a hablar nuestras rodillas y orar, y por supuesto que lo es, pero no se limita a la oración personal, sino que se refiere más bien a la adoración congregacional, que incluye oración, que incluye adoración, que incluye confesión, que incluye predicación, que incluye intercesión, que incluye ministración. Es acerquémonos, es un plural que no está diciendo acércate en lo individual, aunque obviamente esto no excluye que tengamos disciplinas espirituales y que en lo personal lo hagamos, pero lo hagamos porque también lo estamos haciendo y lo buscamos hacer en la comunidad. Lo hacemos en lo individual, pero también lo hacemos en la comunidad. Y hay un mayor acceso a la gloria y a la presencia de Dios en la comunidad que en lo personal, pero lo personal nos prepara para aprovechar el acceso que se da en la iglesia, en la comunidad. Eso es importante, ¿verdad? Por eso lo primero que dice, el primer, digamos, requisito sería con corazón sincero. Ese corazón se viene trabajando durante la semana, se viene trabajando individual para que al llegar a la iglesia, ese corazón esté lleno de sinceridad. Y la palabra sincero aquí se traduce del griego aletines, que significa corazón verdadero. Solo cuando un corazón ha sido purificado de la contaminación de una mala conciencia puede ser renovado en plenitud de fe y sinceridad a Dios. Efesios 6, 5 y 6. Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Esa parte es importante, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Vayamos a Mateo 6, 5 y 6. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les encanta que la gente los vea orar. Por eso oran de pie en las sinagogas y en los lugares por donde pasa mucha gente. Pueden estar seguros de que no tendrán otra recompensa. Cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios, su Padre, pues Él da lo que se le pide en secreto. Miren, hermanos, ambos pasajes contrastan la sinceridad con la hipocresía y definen la hipocresía con el anhelo de ser vistos. Efesios 6:5 dice, con la sinceridad de vuestro corazón, no para ser vistos. Y cuando Cristo habla de la oración, la enseñanza, cuando Él dice, no sean como los hipócritas, porque los hipócritas buscan ser vistos. ¿Qué es acercarnos con un corazón
sincero a Dios, un corazón que busca disfrutarlo a Él, un corazón que lo que le motiva para orar es tener un encuentro con Él. No busca el ser visto, no busca el ser más espiritual, no busca el figurar. Lo que este pasaje nos está diciendo es que un hipócrita es alguien que no disfruta estar con Dios, que no disfruta una vida de oración privada, que solo disfruta orar en público para ser visto, que le gusta figurar y llamar la atención en la iglesia, pero que no llega a la iglesia principal y prioritariamente por hacer la voluntad de Dios, por ir a Dios, por conectar a Dios, que Él vive una vida de oración privada en lo secreto y que la vida de oración privada en lo secreto le hace ir a la iglesia porque sabe que el Dios a quien Él busca en lo secreto desciende en la iglesia a través de su palabra y se manifiesta en la iglesia a través de los dones que le ha dado su cuerpo. Entonces, ¿qué es un corazón sincero? De manera muy resumida, el que disfruta a Dios y no el reconocimiento de los hombres prioritariamente. Luego dice en plena certidumbre de fe. Y es importante poner atención a las palabras, plena certidumbre, plena certeza, total seguridad, total convencimiento de la fe que profesamos. Ahora, ¿fe respecto a qué? ¿Cuál es la fe cristiana? ¿De qué debemos estar seguros que creemos? De manera muy resumida, hay tres cosas que definen nuestra fe: en que Dios existe y es santo, en que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el único camino a Dios, quien murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, y en que nos ha dado vida eterna, nos resucitará y nos recompensará. Veamos lo primero, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que les busca. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Esto, yo creo que aquí no hay nadie que no crea que Dios existe, pero es parte importante de nuestra fe. Luego, la fe principalmente está puesta en el Hijo de Dios, en Cristo, como el Mesías prometido, como el Salvador del mundo, como quien murió para el perdón de nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Vayamos a Romanos 3:26. 3:26 dice: para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que tiene la fe en Jesús. La fe en Jesús es necesaria sabiendo que es a través de Él que somos justificados. Vayamos a Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué debemos de creer y confesar? Que Jesús es el Señor y que Dios le levantó, le resucitó de entre los muertos. Entonces, primero creer que Dios existe, primero creer que Cristo, obviamente creer que Dios existe es creer en su santidad y entender que nuestro pecado nos separa de Él. Creer que Cristo vino para hacer esa reconciliación y ese perdón es la segunda cosa que tenemos que creer, y también creer en el futuro, que Él nos resucitará, que Él nos ha dado vida eterna y que Él nos recompensará en el día del juicio. Vayamos aquí a 2 Corintios 1:9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. O sea, la confianza, la fe, la certeza era que aunque nosotros estemos en peligro de muerte, Dios resucita a los muertos. Lo más importante de nuestra salvación lo esperamos. Pablo dice que somos salvos en esperanza contra esperanza y que lo que se tiene no se espera. Esperamos la glorificación, esperamos el cielo, esperamos la resurrección. Y claro, esperamos también ver su gloria aquí, pero hay una parte que sabemos que va a ser hasta el llegar allá. Vayamos a 2 Corintios 4:13 y 14. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros.
¿Cuál era la certeza? ¿Cuál era la plena certidumbre? Que el que resucitó al Señor Jesús también nos resucitará a nosotros y nos presentará, nos reunirá a todos. Romanos 4, al 20 al 25 nos dice que Abraham tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe dando gloria a Dios, porque él estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para cumplir lo que había prometido. Y por esa fe, su fe le fue contada por justicia. Entonces dice Pablo, pero no solo a él le fue contada, sino también a nosotros nos será contada si creemos que el Señor levantó a Jesús de los muertos, que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Entonces creemos en que Dios existe, es santo y nuestro pecado nos separa de él. Creemos que Jesús vino para morir por nuestros pecados y que ya eso nos salvó y nos dio vida eterna, pero también creemos que así como Jesús resucitó, resucitaremos con él. Luego dice, purificados los corazones de mala conciencia, y en el griego es rociados, como cuando algo era rociado con la sangre. Bueno, si no, Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Realmente el doble ánimo es la duda, según Santiago, y el purificar el corazón de mala conciencia es eliminar la duda, el desánimo, el doble ánimo y el afirmar la fe. Son términos similares que se explican. El corazón sincero, la sinceridad del corazón se basa en la fe. La plena certidumbre de fe es algo que se vive en el corazón y es algo que se afirma habiendo purificado el corazón de mala conciencia. Entonces están íntimamente conectados. Vayamos a 1 Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El bautismo, lo importante del bautismo en agua no es el hecho de que lava las inmundicias de la carne. Eso no es lo relevante, dice Pedro. Lo relevante es aplicarle fe a ese acto, que cuando lo hacemos aspiramos tener una buena conciencia hacia Dios. Entendemos que eso debe marcar un par de aguas en nuestra vida, un punto de inflexión donde morimos a nuestro pasado y morimos al mundo, y ahora resucitamos para vivir a novedad de vida, porque Cristo resucitó y nos dio nueva vida. Vayamos a Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. El lavar los pecados no tiene que ver con el bautismo. Lo que lava los pecados es Cristo, es la fe, pero al mismo tiempo que te bautices, invoca su nombre y en esa invocación de fe lava tus pecados. O sea, el bautismo era un reflejo, un símbolo de lo que estaba sucediendo en el interior, el invocar su nombre y en creer que él era poderoso para lavar mis pecados y que entonces me meto al agua porque creo que ahí mis pecados van a quedar, pero sé que no es que estén ahí y voy a salir del agua sin pecado, pero sé que no es por el agua, sino porque Cristo es el que me lavó, su nombre es el que me lavó, su obra, su naturaleza, su realidad. Y por último dice, lavado los cuerpos con agua pura. Y hermanos, aquí el autor no habla de que tenemos que bañarnos antes de ir a la iglesia. Por supuesto que es ideal si usted llega bañadito, limpiecito y bien arreglado a la reunión con la comunidad, pero él está hablando de una limpieza ante los ojos de Dios que no se consigue con agua de la tierra, que no se consigue con el agua que cae de su regadera, sino con el agua verdaderamente pura que solo Cristo puede ofrecer. El agua pura aquí tiene que ver con el agua que tenía el sacerdote, con el agua del santuario, con el agua que era usada para la purificación. ¿Y quién es nuestro sumo sacerdote que tiene esa agua pura? Cristo. Es Cristo el que lava nuestro cuerpo, todo nuestro ser, con su agua pura. ¿Y cuál es el agua con el cual Él nos lava? Vayamos a Efesios 5:26. Para santificarla
habiéndola purificado en el agua, en el lavamiento del agua por la palabra. Es la palabra, el agua con la que Cristo nos lava. Vayamos a Tito 3, del 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es un pasaje que tiene mucho contenido, pero quiero enfocarme en que Él nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu. Los pasajes no se contradicen. El Espíritu nos regenera a través de la palabra, a través de su voz a nuestro interior, a través al mismo tiempo que la palabra es predicada, Él está convenciendo, Él está limpiando, Él está trabajando en nuestro interior y Él está trayendo regeneración. El nuevo nacimiento se viene por la palabra, la fe viene por el oír y el oír la palabra, pero la regeneración es el nuevo nacimiento, pero también está la renovación. Eso es algo constante, eso es algo diario, eso es algo continuo. Renovaos en el espíritu de vuestra mente constantemente, despojándose del viejo hombre, de las mentiras, del engaño y vistiéndose el nuevo hombre, de las verdades, de la palabra, de la revelación. O sea, pero todo el verso, vemos que todos los requisitos están íntimamente ligados y la intención es dejar atrás la mentira, la esclavitud del pecado, la inmundicia, la contaminación de este mundo y la carne, la suciedad y la hipocresía, y una búsqueda por ser genuinos, por la verdad, por la sinceridad, por la voluntad de Dios, por la santidad. Eso que se vive en el bautismo. Hay una alusión al bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo muestra en símbolo, en figura, esa realidad en la que reconocemos que teníamos una vieja vida a la que estamos muriendo y sepultando al sumergirnos en las aguas, y que hay una nueva vida a la que estamos resucitando, una nueva vida por fe en la que ahora queremos vivir. Entonces, vemos que la plena certidumbre de fe tiene que también ver con este cambio, esta realidad del cambio de vida, de reino, de rey que ocurrió en nosotros. Pero luego dice el verso 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y después de la fe viene la esperanza. Y la esperanza en el Nuevo Testamento tiene mucho que ver con el futuro, la esperanza de gloria, la esperanza de su venida. Esperamos de los cielos a su Hijo. Pablo le escribe a Tito y le dice por la esperanza de la vida eterna. Y el punto aquí del escritor, recordarnos la realidad que ya tenemos acceso al cielo. La esperanza aquí tiene que ver también con la firme convicción de que podemos ya tener contacto con el cielo y crecer en nuestra semejanza a Cristo, afirmarnos en nuestra nueva identidad, en nuestro nuevo valor, para hacer cada día más de Él nuestro mayor tesoro, para poder accesar a ese cielo y ir haciendo tesoros en los cielos, para ir eliminando la temporalidad y la banalidad de las cosas pasajeras de este mundo, para afirmar sin fluctuar. Eso quiere decir algo firme, algo seguro. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Este es el más fuerte objetivo para la fe y la fidelidad, para la esperanza. El hecho de que, como Él nos dijo antes en el 6:18, es imposible que Dios mienta. Entonces, primero, plena certidumbre de fe, del cambio que hubo en nuestra vida. Ese es el primer requisito para entrar. Segundo, manteniendo firme sin fluctuar, la esperanza de verlo, de ser transformados, de ser resucitados, de hacer tesoros en los cielos, de conocerlo más, de ir siendo formados a su imagen. Y verso 24 y 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca.
Hermanos, lo que el autor nos está diciendo es que el acercarnos a Dios se da cuando nos acercamos a nosotros mismos, cuando nos acercamos entre nosotros. Darle lugar a la vida del Espíritu es darle lugar al amor. Porque lo que recibimos al nacer de Dios fue la capacidad de amar a Dios y a nuestros hermanos. La fe cristiana es algo que no podemos hacer solos. Nos necesitamos unos a otros porque Dios dio diferentes dones a cada uno. Michael Kruger comenta, necesitamos estimularnos al amor y a las buenas obras. Necesitas a alguien que avive el fuego de Dios en ti. Necesitas a alguien que te mantenga en el camino correcto, que te ayude a levantarte cuando caigas, a avanzar cuando no quieras, que te sacuda de vez en cuando y te diga, hagámoslo juntos. Necesitas ser parte de un equipo con compañeros de equipo que te ayuden, te alienten, te empujen, te reprendan y te amen, y a quienes tú también ayudes, alientes, empujes, reprendas y ames. Hermanos, si queremos aprovechar el acceso al santuario celestial, no podemos aislarnos de la iglesia, porque Cristo ama a su iglesia, la cual es su cuerpo. El apoyo activo y la preocupación por las necesidades de los demás son asuntos de crítica urgencia en la vida de la comunidad que está atravesando por pruebas y desánimos. No podemos ser cristianos sin la iglesia, no podemos estar conectados a Dios sin estar conectados a su cuerpo. No podemos tener acceso a Dios si no creemos en la comunidad, en la iglesia. Algunos miembros de esta comunidad habían agarrado la costumbre de dejar de tener una participación activa en las reuniones, ya sea porque no asistían o aquí la noción es, tú puedes ir y no participar y no te estás congregando, porque el congregando tiene que ver con el ensamblaje, con la participación, no solamente con la presencia. La idea de comunidad es participación de todos, no exclusivamente presencia. Algunos de ellos habían caído en apatía, en indiferencia, probablemente motivados por el temor a la persecución o por el desánimo en el retraso de la parucía o la segunda venida de Cristo o por cualquier otra razón. Pero cualquiera que sea la causa por la que ellos se estaban dejando de congregar o estaban desanimados, el autor nos muestra la alta importancia de las reuniones con la comunidad de creyentes, del congregarnos los unos a los otros. Si quieres accesar al lugar santísimo, necesitas fe, necesitas esperanza y necesitas un amor evidente en relación con otros. Porque el amor no se puede vivir en aislamiento. Nadie puede decir que ama a Dios si no lo demuestra amando a su hermano. El amor es el carácter de Cristo en nosotros. El amor es el fruto del Espíritu y el amor es algo que solo se puede vivir en comunidad. El rechazo de la oración comunitaria y de la participación en las reuniones era una falla catastrófica para apreciar el significado del ministerio sacerdotal del Cristo y del acceso a Dios que Cristo nos ha proporcionado a través de la iglesia, que es hoy la casa de Dios, que es hoy el santuario que se conecta con el cielo. No nos conecta, claro, tú puedes tener una experiencia con el cielo en tu casa si eres parte de una iglesia. Si no eres parte de una iglesia, difícilmente vas a tener una experiencia que te conecte con el cielo. Porque el mundo espiritual sabe que eres parte de la iglesia, que estás conectado a Cristo y que estás conectado a otros miembros, porque no puedes estar conectado a Cristo si no estás conectado a otros miembros. Hermanos, la iglesia es la casa de Dios, el lugar donde el cielo y la tierra se unen, el lugar donde Dios habita de una mayor manera que su omnipresencia que está en todos lados, el único lugar de acceso al santuario celestial. Lugar donde se produce y se vive el amor como fruto del Espíritu y se manifiesta gozándose con el que se goza, ministrando paz o transmitiendo paz a otros, teniendo paciencia con los que necesitan que se les tenga paciencia, siendo mansos y humildes con aquellos que necesitan ayuda, siendo benignos y bondadosos con los que están en necesidad y teniendo dominio propio con aquellos que también de alguna manera intentan que las emociones negativas se manifiesten en nosotros. En lugar de dejar de congregarse, exhórtense mutuamente. Dice, considérense, estimúlense al amor, estimúlense a las buenas obras y exhórtense
exhórtense mutuamente. Esto nos recuerda Hebreos 3, 12 y 13, donde les dijo, miren hermanos, que no hay entre vosotros ninguno de corazón malo, de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuál es una de las razones por las cuales muchos se han alejado de la iglesia y hoy están lejos de Dios? Que no tuvieron hermanos que los exhortaron, que los llamaron, que los animaron. Una canción de Lily Goodman, no recuerdo ni cómo se llama, pero es una canción triste porque ella dice que se fue a la iglesia y nadie se dio cuenta. Y es triste cuando eso sucede. Eso no es algo que debería de suceder. En las comunidades debería de haber una unión verdadera y un cuidado mutuo. Hermanos, ¿a qué nos tenemos que exhortar mutuamente? Al amor a Dios. Es esa fe como algo opuesto al pecado. En lo que se hace sin fe es pecaminoso y lo que se hace en fe, en dependencia de Dios, en confianza en Dios, en fidelidad a Dios, es algo santo. ¿A qué nos tenemos que exhortar? Al amor al prójimo, las buenas obras. Y eso incluye también las advertencias y la corrección como forma de ánimo, pero haciéndolo de una manera amorosa. Efesios 4, 15 y 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, no solo de los líderes, propia de cada miembro, recibe su crecimiento para irse edificando en amor. Efesios es un libro que nos muestra a Cristo como la cabeza de la iglesia como el cuerpo de Cristo, que es edificado por la unidad de sus miembros para luego ser lleno de la plenitud de Dios. El crecimiento se da en conjunto. Como iglesia no crecemos aisladamente, no se da un verdadero crecimiento en el aislamiento. Y alguien de ustedes me va a decir, yo conozco personas que se aíslan para estudiar teología y crecen. Sí, pero ese no es el crecimiento que busca Dios. Dios busca un crecimiento en amor, por supuesto. El amor debe estar unido al conocimiento, pero es por medio del conocimiento que el amor edifica. El conocimiento solito envanece, pero unido al amor edifica, como nos dice Pablo en 1 Corintios 8:1. Filipenses 1:9, Pablo dice, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Se necesitan los dos, pero el principal, el básico, el fundamental es el amor. Y el amor solo se crece en comunidad. En amor no crece nadie, en soledad, en aislamiento, como ermitaño, o metido en un monasterio allá perdido en las montañas. Ahí no puede, es imposible medir el crecimiento en amor para alguien que está aislado. El pasaje termina diciendo, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, por cuanto el día del Señor está cerca, continuemos participando activamente en la vida de la comunidad. Lo que el autor está diciendo es, pronto se resolverá la tensión entre esperanza y realidad. Pronto disfrutaremos completamente de la presencia de Dios, pero mientras ese momento llega, aprovechemos que ya tenemos acceso y seamos valientes para defender nuestra fe, para afirmar nuestra esperanza y para promover el amor. Porque fe, esperanza y amor son las marcas de un verdadero creyente. Y eso lo vemos en Tesalónica, en Éfeso, en Colosas, en Corinto, en la vida de Filemón. Están ligados. Y de esto nos va a seguir el autor hablando en el resto de la carta. De fe nos va a hablar todo el capítulo 11. De esperanza nos va a hablar la primera parte del capítulo 12. Y de amor nos va a hablar la segunda parte del capítulo 12 y todo el capítulo 13. Y ese va a ser el fin de la carta. ¿Por qué? Porque él, como lo hace Pablo en sus cartas, va a llevar a cómo se ve en nuestra vida cristiana este acceso, este regalo, esto que Cristo ha ganado para nosotros. Romanos 12:1, Pablo dice, por las misericordias de Dios, presentad vuestros cuerpos. Lo que Pablo está diciendo es, si entendemos lo que Cristo hizo en la cruz, lo poderoso de su sacrificio, que ya no estás en un estado de condenación, no porque te lo hayas ganado ni porque te lo merezcas, sino por su gracia, entonces vive en una vida de activa adoración
hacia Él. Y eso es lo que nos dice este pasaje. Como preguntas de reflexión, hemos considerado que pensar en acceder a la misma presencia del Dios Santo nos debería causar temor y que necesitamos valentía para poder entrar. Valoramos la obra de Cristo, quien a través de su vida en perfecta obediencia, así como de su muerte y de su resurrección, nos abrió un camino nuevo y vivo para darnos acceso a la presencia de Dios en el cielo. Nos acercamos al momento de oración, adoración y predicación con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, con la certeza de que Cristo ha lavado con el agua pura de su Espíritu y de su palabra nuestro corazón y nuestras vidas. Amamos asistir y participar de la congregación de los santos, sabiendo que ahí será afirmada nuestra fe, que será confirmada nuestra esperanza y que tendremos la oportunidad de expresarles a otros nuestro amor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir la realidad de que no podemos decir que te amamos a ti, que no te vemos, sino amamos a nuestro hermano que vemos. Gracias porque la evidencia de que hemos nacido de Dios es que te amamos a ti, que amamos tu palabra y que amamos a tus hermanos. Señor, gracias por ese maravilloso camino nuevo y vivo que tú abriste para poder acceder y conectar con el cielo. Ayúdanos a prepararnos y ayúdanos a disponernos para entrar. Que tengamos el cuidado de velar porque nuestra fe se mantenga con altos niveles de convicción internos en nosotros. Que no dejemos que nuestra esperanza del futuro y de que tú seguirás obrando en nosotros fluctúe, sino que esté firme. Y que vivamos una vida, Señor, donde podamos estimularnos unos a otros al amor, a las buenas obras, exhortándonos unos a otros y cuidando unos de otros. Te lo suplicamos, Señor, por la obra de tu Hijo. Y en el nombre de Él. Amén y amén.